Bienvenidos con todos. Hoy día es un día donde vamos a entrar al capítulo 4 de Marcos. Vamos a leer varios versículos esta mañana porque vamos a ver una parábola. Vamos a ver la parábola que se conoce como la parábola del sembrador. En la clase anterior, una de las cosas en las cuales terminó la narrativa es que Jesús estaba rodeado de mucha gente y su familia lo viene a buscar. A Jesús le pasan la voz y le dicen: tu familia te busca, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te están buscando. Y Jesús responde: ¿quiénes son mi madre, mis hermanas y mis hermanos? Y mirando alrededor a las personas que estaban a sus pies bajo su enseñanza dice: los que hacen la voluntad de Dios, estos que están haciendo la voluntad de Dios, ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Ahí es donde nos quedamos en la clase anterior y meditamos un poquito acerca de eso. Hoy día vamos a entrar a un tema narrativo en el cual Jesús va a dar una parábola. ¿Qué parábola? La parábola del sembrador, como ya les dije. Así que vamos al texto inmediatamente, al capítulo 3, al versículo 1, y vamos a leer el texto de corrido. Mira lo que Marcos nos continúa diciendo en capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: Jesús volvió a visitar la sinagoga. Yo soy más torpe, es capítulo 4. Ok, ahora sí. Capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Acá estamos viendo la parábola conocida como la parábola del sembrador. Jesús está enseñando en una barca, lo más probable, como hemos visto en capítulos anteriores, para que la gente no se le lance encima. La gente se le lanzaba encima a Jesús porque sabía el poder que había en él, sabía los milagros que él hacía. Así que Jesús está enseñando en una barca para que la gente no pueda abalanzarse sobre él, también para tener una mejor acústica por las ondas del mar y así poder enseñar tranquilamente. En la cultura de Jesús, en la época de Jesús, era difícil, prácticamente imposible que un rabí, un maestro, enseñara subido en una barca a sus estudiantes. Jesús rompe la cultura en ese sentido y él es práctico y él está enseñando en un lugar donde la gente lo puede alcanzar, donde la gente puede escucharlo y va a contarles una parábola que ya la hemos leído. Primero tenemos que explicar qué es una parábola. La palabra parábola en sí misma significa lanzar un mensaje al lado, lanzar algo a un lado. ¿Por qué significa eso parábola? Porque lo que Jesús va a tratar de hacer en una parábola es usar una historia o hechos cotidianos de la vida, pero poner al costado de estos hechos o de esta historia un mensaje espiritual. Habla de cosas que el israelita hacía en su vida diaria o situaciones de la vida diaria, pero al costado de este mensaje o encriptado en esta historia está un mensaje espiritual. Ese es el propósito de las parábolas. Jesús está contando una parábola que es conocida como la parábola del sembrador. Y en esta parábola lo que hemos leído en los primeros versículos es que es un hombre que sale a sembrar. Y mientras lanza la semilla, ¿qué sucede? Cierta semilla cae en el camino. Ustedes saben que los caminos son caminos que ya la tierra se ha endurecido, así que esa semilla no penetra en la tierra, sino que cae en un camino duro. ¿Qué sucede con esa semilla? Las aves vienen y se la comen. Otra parte cae entre terreno rocoso, y como la semilla no tiene profundidad, crece rápidamente. Pero cuando sale el sol, la quema, así que la planta muere. Otra cae entre espinos, y mientras va creciendo los espinos la ahogan y también muere. Y la última
es aquella semilla que sí cae en buena tierra y da fruto abundante. Jesús termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si ustedes solamente tienen este texto y nada más, es difícil entender a lo que Jesús se está refiriendo aquí. Pero vamos a ver que los discípulos van a ser audaces y van a ser sinceros con Jesús y le van a decir, Señor, no te entendemos. Señor, no entendemos lo que estás diciendo. ¿Por qué estás hablando en parábolas? Y Jesús va a explicar por qué habla en parábolas y va a dar la explicación de esta parábola. Y es en la explicación donde podemos aplicar nosotros el contenido a nuestras vidas. Y puede ser el contenido de la meditación de esta mañana. Así que pasemos, ahora ya descrita la parábola, a la explicación. Versículo 10. Dice lo siguiente. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Hago una pausa para explicar algo importante en este momento. Los discípulos en general, obviamente Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía un montón de gente que era sus discípulos. Hemos visto en el capítulo anterior que Jesús escoge a 12 para que estén más cerca de él, pero él tenía muchos más discípulos. Lucas nos va a mostrar que en algún momento Jesús manda a 70 discípulos a predicar por todas partes. Por lo tanto, Jesús tiene un grupo grande de discípulos, pero también están dentro de ese grupo los 12. Ellos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, explícanos el significado de la parábola. Te la hemos escuchado hablar en la barca, pero no has dado la interpretación, no la entendemos. Y Jesús les dice, a ustedes les está reservado los misterios del reino de los cielos, pero a los de afuera no, para que viendo no vean y oyendo no escuchen, para que sus pecados no sean perdonados. Cuando Jesús cita esta frase, está citando al profeta Isaías en el capítulo 6, en el versículo 9. ¿Qué sucede en el contexto de Isaías? Dios estaba cegando, por así decirlo, a la nación de Israel durante un tiempo porque ellos se habían rebelado contra él. Jesús está diciendo con esta cita de Isaías que él hablaba en parábolas para que la gente de afuera, la gente que no estaba interesada en su predicación, no entendiera lo que él estaba diciendo. Era como un juicio para ellos. Por eso Jesús enseña en parábolas. Porque el que no está interesado va a escuchar la parábola y lo va a dejar ahí. Pero el que sí está interesado, ¿qué va a hacer? Se va a acercar como estos hombres o como estas mujeres que están viniendo delante de Jesús y le están preguntando a él. Ese es el propósito de la parábola. En esconder el significado para los que no están interesados, pero para los que sí, a ellos sí se les va a revelar la interpretación de la parábola. Es como si alguien acá se hubiera conectado al live y me escucha o empieza a leer conmigo la primera parte, el contenido de la parábola. Y dice, ¿de qué estará hablando este loco? Y se sale y pasa a otro canal. La persona no va a entender la parábola. Tendría que tener interés en aprender de ella para luego profundizar y ver qué es lo que Jesús está diciendo acá, qué me quiere decir a mí. Los discípulos sí tienen ese interés. La gente de afuera, la que solamente quiere ver milagros y cosas espectaculares de Jesús, pero no le interesa la persona de Jesús, no va a tener la revelación. Por eso es que Jesús usa parábolas, para esconder el significado de personas que realmente no tienen interés. Pero para los que sí están interesados, para ellos sí está revelado el misterio del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús quiere decir con esta frase. Así que continuemos porque ahora va a dar la interpretación. Veamos el versículo 13. Dice lo siguiente. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra,
Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros, versículo 20, que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Acá Jesús está interpretando por fin la parábola. Pero Jesús les advierte algo. Muchachos, si ustedes no han entendido esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Acá hay una clave importante. Cuando estudiamos la Biblia y vemos esta frase de Jesús, nos va a dar como una llave para poder interpretar las otras parábolas que Jesús va a dar. ¿A qué me refiero? Jesús está diciendo, si ustedes no han entendido esta, no van a poder entender las demás. Así que si ustedes entienden muy bien esta parábola, van a poder entender las demás. Si ustedes ven la interpretación de cada detalle que yo doy, diría Jesús, van a poder entender la interpretación y los detalles de las demás parábolas que les voy a dar. Así que es una clave importante cuando veamos más parábolas en el transcurso del Evangelio según San Marcos. Ahora, viene la interpretación. Jesús dice, el sembrador es la persona que comparte la palabra. Está hablando de la palabra de Dios. Cuando uno comparte la palabra de Dios, según esta parábola, la semilla, que es la palabra, va a caer en distintos terrenos, en distintas tierras. Esto es, en distintos corazones. Una de las cosas que es importante entender es que el problema de si la semilla crece o no, no es la semilla en sí misma. La semilla siempre es la misma. Lo que cambia es el receptor de la semilla. Ese es el problema. Por lo tanto, si nosotros, acá viene una aplicación, compartimos la palabra de Dios fielmente, no mezclada con tradiciones y con cosas fuera de ella, sino la pura palabra de Dios, esa palabra de Dios va a dar su fruto, pero eso va a depender también del receptor. Así que la carga está en el receptor, no en el que tira la semilla, porque el que tira la semilla siempre tira la palabra de Dios, y la palabra de Dios es siempre la misma. Por lo tanto, el sembrador es el que lanza la semilla, que es la palabra. La palabra de Dios va siendo dispersada por distintos lugares, pero alguna de ellas, la primera parte, cae en terreno duro, que esto nos hablaría de un corazón duro, un corazón que realmente no está interesado en escuchar las cosas de Dios. Te puede escuchar con los oídos, pero ese mensaje no va a entrar en él. Es una persona que te va a escuchar, puede ser por respeto o porque justo apareciste en la calle y le empezaste a predicar y bueno, pues no me queda escuchar a este loco. Y te va a escuchar en ese momento, pero no está interesado realmente en lo que tú tienes para decirle. Por lo tanto, ese contenido, ese mensaje de la palabra de Dios que tú le has dado, dice Jesús que viene Satanás y se lo lleva. Y eso representarían las aves que vienen y se comen la semilla. Una cosa interesante es que Satanás nunca va a permitir que la palabra de Dios quede en la mente de alguien con corazón duro. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si la palabra de Dios sigue en la mente de este hombre, aunque tiene el corazón duro, la palabra de Dios es tan poderosa que podría quebrar su corazón y guiarlo al arrepentimiento. Por eso Satanás inmediatamente le va a quitar la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos ver si ustedes han compartido con algunas personas acerca del Señor, acerca de su palabra. Ustedes se pueden haber dado cuenta, no sé si les ha pasado, que has compartido con alguien, pero de ahí te lo cruzas más adelante. Es como si nunca le hubieras hablado de las cosas de Dios. Es como si hubiera sido borrado de su mente por completo. Y tú dices, ¿qué pasó? Pero si yo le había hablado. Parece como si no le hubiera dicho nada. Es porque el enemigo, es porque Satanás se ha encargado de borrar eso que tú le diste de su mente. Porque realmente no tenía interés. Y sabe lo peligroso que es para la persona que se podría alejar de Satanás. O sea, Satanás sabe el peligro de la palabra de Dios en la mente de las personas. Por lo tanto, va a tratar de borrarlas de su mente. Y esa es la primera persona, ese es el primer terreno, el terreno duro, el terreno con un corazón duro. El segundo terreno es el terreno pedregoso. Como ustedes saben, es una persona que tú le compartes del Señor, le compartes la palabra de Dios y la recibe con gozo inmediatamente. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí, yo quiero seguir a Jesús. Y está muy emocionado. Pero cuando vienen las persecuciones y las aflicciones por la palabra de Dios, ¿qué sucede con esa persona? No, muchas gracias, ahí nomás. Y se retira. Me encanta porque primero nos está mostrando que seguir al Señor no es sencillo. Seguir al Señor va a causar en nuestra vida persecuciones y aflicciones. El camino angosto
el camino estrecho es difícil, no es un camino fácil. Por lo tanto, hay personas que cuando les compartes el mensaje de salvación, cuando les compartes del Señor, lo van a tomar con mucho gozo inmediatamente. Pero cuando ven que es un camino estrecho, van a decir, no gracias, yo no quiero esto. Y lo van a dejar atrás. Ese es un tipo de personas. Y esas son personas que, por ejemplo, podemos encontrar en nuestra iglesia local, que estamos orando siempre por personas que vengan a nuestra iglesia local, que haya más personas que conozcan al Señor. Y nos damos cuenta que llegan personas a veces y por un momento están ahí con nosotros y empiezan a aprender del Señor, las vemos animadas y de repente pasa algo y desaparecen. Y ya no quieren saber nada del Señor. Jesús está hablando que hay un tipo de persona, hay un tipo de terreno que es así. El terreno emotivo. El terreno en el cual la persona por emoción lo hace, pero no por convicción. Lamentablemente, hago un paréntesis acá chiquito, hay muchas iglesias que están buscando traer personas por emoción, con cosas, eventos, cosas que emocionen a los adultos o a los jóvenes. Y los emocionan, pero esas personas no están viniendo por convicción. Esas personas están viniendo por emoción, están viniendo por un objetivo distinto al que es la palabra de Dios. Dicen, bueno, los traigo por emoción, pero les comparto un poquito de la palabra de Dios. Lo más probable es que como esa persona no está viniendo con el propósito de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer Satanás? Eso que tú le has dado poquito, lo va a quitar. Por lo tanto, una persona emotiva puede aparecer por un tiempo en la iglesia, o por un tiempo simular seguir a Jesús. Pero cuando vea lo difícil que es seguir a Cristo y las pruebas que vendrán, se va a alejar. Ese es otro tipo de terreno. Ya estamos viendo dos tipos de terreno. Veamos el tercero. El tercero es la semilla que cae en terreno donde crece el espino. Y el espino, según lo que nos dice Jesús, en los versículos 18 en adelante, dice que estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Miren esto, versículo 19, preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas. Esa es una persona que también tú lo ves, que empieza a seguir a Jesús, que empieza a caminar con Él, que está interesado en las cosas de Dios. Pero estas cosas, las riquezas, el engaño de ellas, la codicia, hacen que la persona se aleje del Señor. No llega a tomar la decisión de entregarle su vida. Está como que interesado en cierto sentido, pero al igual como tiene interés en las cosas de Dios, también tiene interés en las riquezas, en la codicia y en todo eso. Al final, lo otro vence al interés de Dios y la persona se aleja. Son personas que al final sus dioses lo alejan del Dios verdadero. Podríamos decir, es como que una persona que quiere sumar al Dios verdadero a sus otros dioses, como el dinero, como la codicia, esos deseos, ¿no? Pero lamentablemente el Dios verdadero no puede competir con otros dioses. Si tú sigues al Dios verdadero, los otros dioses tienen que morir. Por lo tanto, esa persona al final decide irse con sus dioses falsos y se aleja del Señor. Y por último, el último terreno es la palabra sembrada en buena tierra que da semilla. Es aquella persona que escucha la palabra, la entiende, la aplica, la hace suya y obedece. Y decide seguir a Jesús. A pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de que va a tener luchas con dioses falsos en su vida, a pesar de todo eso, la persona dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y toma la decisión firme de seguir a Jesús. Y como le diría Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, esta persona nace de nuevo. Esta persona toma la decisión firme de seguir a Jesús. Acá hay dos meditaciones para terminar esta mañana. La primera meditación es, ¿cuál de esos terrenos soy yo? ¿Soy una persona que he decidido seguir a Cristo? ¿O soy una persona que estoy empezando a ver un poco acerca de Dios simplemente por emoción, pero no estoy dispuesto a dar un paso serio por el Señor? Es por emoción quizás. Es bueno, me gusta, pero no quiero yo bajarme del trono de mi vida, sino yo ser el rey de mi vida. O realmente he dicho, no Señor, tú toma el trono de mi vida, tú eres el rey ahora. Yo soy tu siervo, tú eres el rey, yo soy tu súbdito. ¿Cuál de esos terrenos somos nosotros? Y también otra meditación que tenemos que entender,
y pensar en el transcurso del día es que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con otros, si se dan cuenta a la luz de la parábola, solo es un cuarto de la semilla, por así decirlo, que da fruto. Va a haber momentos en los cuales uno se puede frustrar. Comparto con otros de Dios, comparto con ellos, y hay unos que sí, inmediatamente yo veo, wow, por fin empezó a seguir al Señor, está yendo a la iglesia conmigo, quiere leer la Biblia conmigo, está muy interesado, y de repente desaparece la persona, no quiere saber nada. Jesús nos está advirtiendo, así es el mundo. El mundo va a recibir mi palabra, pero su corazón va a ser distinto el uno del otro. Y la minoría es aquella persona que recibe mi palabra y realmente decide seguirme de todo corazón. Así que es una realidad. Así que no nos desanimemos mientras compartimos del Señor con otros. Sepamos que Jesús ya nos advirtió, ya nos mostró que no son la mayoría los que confían en el Señor. Lamentablemente es así. Dios no quisiera que fuera así, ni nosotros tampoco. Pero es una realidad que nosotros vemos en el mundo. Por eso el Señor nos dice rebaño pequeño. Nosotros somos el rebaño pequeño del Señor. Así que no te desanimes cuando compartes. Esa semilla que cae en buena tierra va a llegar a tu vida. Tú sigue compartiendo del Señor y mantente firme. Tú sé esa semilla que cae en buena tierra y que da fruto y abundante. Sé tú esa persona. Toma la decisión firme de seguir a Jesús hoy y sé esa buena tierra. Sé esa buena tierra que da fruto abundante. Así que los animo a meditar en estas verdades esta mañana y que las pongan en práctica. No se desanimen, sigan compartiendo y mediten ustedes si realmente son la buena tierra o no. Porque pueden estar siguiendo al Señor solo por emoción o solo por conveniencia. Y no debería ser así. Él es el Rey del universo y Él merece nuestra devoción y nuestra vida entera. Gracias por prestar atención. Si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro, los animo a dejarlo en la sección de comentarios que los voy a leer a continuación. Que Dios los bendiga.